Hola, ¿cómo están, profesores? Nos hemos encontrado nuevamente aquí con ustedes en Educa Perú para poder ver una clase más, poder aprender una clase más y así seguir reforzando nuestros conocimientos. Es un gusto poder saludarles, me alegra mucho encontrarme con ustedes. Entonces, para mí, bueno, es una oportunidad de poder hablarles sobre un tema muy importante también que tiene que ver en sí con los módulos que ustedes ya están llevando. He visto a bien poder en este momento dictarles o enseñarles una manera diferente de cómo ustedes puedan conocer y relacionar aquellos conocimientos que ya están llevando a cabo con algunos profesores de nosotros en relación a los módulos de conocimientos curriculares y conocimientos pedagógicos. Yo he querido aportar algo que sé que a ustedes les va a servir bastante para este examen. El objetivo de la Corporación Educa Perú es poder lograr la inserción de cada uno de los que están llevando a cabo este estudio en el campo, obviamente, laboral que corresponde al Estado y formando así parte pues, de un nombramiento para todos. Sería lo ideal que todos se nombren, que todos puedan estar ahí felices y puedan ser partícipes de ese cuerpo de equipo ya nombrados. Pero si bien es cierto, las circunstancias son diferentes, la realidad no es como queremos y por esa razón es que lamentablemente pues es otra la realidad que tenemos, ¿no? Pero eso no quita de querer llegar a esa meta trazada y de querer lograr esos objetivos que nosotros nos hemos propuesto, ¿no? Entonces, es por esa razón de que la Corporación Educa Perú quiere de una otra manera hacerte a ti llegar lo más cercano posible a que tú puedas conocer bajo qué forma te podría convenir a ti tener el resultado o la respuesta de aquella pregunta, tanto para lo que corresponde a lo que es razonamiento lógico, matemático, a lo que es comprensión lectora y en este caso a lo que es conocimientos pedagógicos y conocimientos curriculares que tienen que ver mucho con tu especialidad. Entonces, empezamos hoy día, espero con muchas ganas, con mucho ánimo de poder aprender, de poder seguir ejercitándonos nosotros. Mi persona va a traer en esta oportunidad a todos ustedes con muchísimo placer en este momento, pues darles a conocer aquellas estrategias, aquellos procedimientos, aquellos pasos que tú debes tener en cuenta cuando tú te centras en tu lugar de estudio y quieres elaborar obviamente una correcta forma de aprender para que estés predispuesto y apto para el momento de tu examen. Entonces, ¿cómo es que yo voy a lograr hacer un correcto estudio? Si bien es cierto, yo puedo llenarme de mucho contenido de lo que me enseñan tales cursos, tales módulos, pero no quiere decir que porque mientras más me rellene de contenido, yo voy a saberlo todo y ya voy a estar apto para poder dar ese resultado positivo. No es así. Suele fallar. Es por eso que la Corporación Educa Perú te manda recomendaciones, te hace de una serie de pautas y temas que quizás no has visto en otro lugar para que así tú estés enteramente preparado y dispuesto para afrontar el examen que te va a venir en este 2019, el 21 de julio. Y es así pues que nuestro interés es eso. Y por esa razón es que en este momento vamos a aprender aquellos procedimientos claves, como bien nos dice la diapositiva, aquellos procedimientos que te van a permitir a ti descubrir la aplicación del enfoque curricular a tu área. ¿Cómo así? Nosotros tenemos que conocer y saber la forma de cómo estudiarlo, los conocimientos curriculares en especial. Mi necesidad en este momento es que tú te puedas enterar, que conozcas y llegues a dominar y descubrir de esa manera cómo tú mismo, simplemente llevando tu módulo de conocimientos curriculares, tú puedes tener el mayor porcentaje de seguridad de que eso te va a venir en tu área y que te van a preguntar en tu examen. Simplemente tienes que saber concatenar ese
conocimiento curricular o ese enfoque curricular y direccionarlo a tu área, a tu materia o a tu especialidad. Es por esa razón que es lo que en este momento vamos a aprender. Te voy a dar una muestra, te voy a dar algunos pasos o tips para que tú puedas tener una idea, por así decirlo, más que pueda aportarte a ti y puedas no esperar todavía y decir, bueno, yo también quiero mis conocimientos de la especialidad de mi área de arte y yo quiero que se me enseñe esto de manera ahondada y tengo que esperar mi clase para poder recibirlo, ya sea virtual o ya sea presencial. ¿Sí? Yo no estoy en contra de eso, sino que yo quiero a ti aportarte, sumarte algo más, que tú puedes generarte como complemento adicional que te va a ayudar muchísimo para reforzar precisamente lo que vas a ir a aprender. Tú mismo puedes ser el autor y el ejecutor de poder lograr concatenar y relacionar aquel conocimiento curricular llevándolo a tu área. Y de esa manera poder plasmarlo y te darás cuenta, es lo que te voy a enseñar en este momento, que relacionando ambos vas a poder hallar con el punto inicial o el eje central de lo que me plantea la pregunta en el examen. Y precisamente esa es la razón que nosotros queremos que tú entiendas y que tú conozcas. No es nadar en un cúmulo de conocimientos, es saber aplicar esos conocimientos en donde me va a convenir mejor. Y eso inicia desde el momento que tú tomas tu tiempo para estudiar. Porque si bien es cierto, acá aprendes, pero también tú tienes que tomarte tu tiempo para que puedas reforzar lo que tú has aprendido. Entonces, es lo que yo quiero aportarte en este momento, que cuando tú tomes tu tiempo, que tengas en cuenta esta explicación que voy a darte y que veas que tú mismo puedes aplicarlo a tu área y tú mismo puedes dar con los resultados del examen, inclusive que el año pasado vinieron. Esto es un módulo nuevo que quiero darte a conocer, por así decirlo, una temática nueva que no se ha visto nunca y yo quiero que tú logres captarme, entenderme y así poder conocer esto y que al final los resultados positivos o consecuencias positivas van a ser beneficiados para ti mismo. ¿Sí? Entonces es lo que se quiere en este momento. Bien, entonces vamos a dar inicio pues primero, ¿cómo es que yo voy a iniciar mi espacio de estudio? Y yo tengo acá mi cuaderno, tengo mi libro, tengo mi DCN, tengo todo y tengo mi aula virtual abierta, etcétera. Pero yo quiero saber específicamente, ¿no? Y sacar ahí, engranar todo eso, dispersar y ver qué es lo que extraigo para poder aplicar y reforzar mi área y así estar muy preparado para mi examen. De antemano te digo que haciendo un análisis y conclusión con todos los docentes, se ha llegado a mencionar que el examen de este año muy probablemente, no digo que sea cierto, sino que muy probablemente esté enfocado el DCN curricular actual de 2019 al área de las preguntas que te ha venido. ¿Sí? Ojo, el Ministerio de Educación te plantea y te dice estudia los conocimientos pedagógicos de tu especialidad, pero estudia los conocimientos pedagógicos. Dice, en otras palabras, la pedagogía que tú apliques a tu especialidad. Maneja la pedagogía. Y para que tú manejes la pedagogía de tu especialidad, tienes que relacionarlo con lo que es el eje vertebral del Ministerio de Educación y que tiene que ver con los docentes. ¿Cuál es ese eje vertebral? Es el DCN. Y eso es lo que te pide. Por eso se ha llegado a la conclusión de que es necesario es muy probable, es necesario que tú aprendas de esta manera porque es muy probable que las preguntas te vengan bajo ese enfoque. Por ende, que vamos a ver hoy día, primer punto, los procedimientos claves para descubrir la aplicación de ese enfoque curricular al área de especialidad. ¿Qué proceso o qué paso voy a seguir, ¿no? en mi lugar de estudio cuando inicio? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Primer paso.
Cuando tú empiezas tu estudio con lo que concierne a la parte de lo que es las preguntas o lo que tiene que ver con los conocimientos de tu especialidad, tú tienes que tener en cuenta el temario donde plantea el estudio de los ítems de acuerdo a sus componentes y capacidades. Quiere decir que yo tengo que irme al temario y él va a ser mi guía de donde yo voy a desprender para estudiar, ¿verdad? Entonces, yo tengo que conocer de mi área qué es lo que me va a venir, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está pidiendo el Ministerio de Educación que yo estudie? Entonces, así pues, yo me voy a mi área, ¿sí? Y en este caso, pongamos la profesora de comunicación, se va a su área y se va en la parte de desarrollo de las competencias y capacidades del área curricular. Y creo que estos subtítulos, por así decirlo, vienen para todas las áreas. ¿Qué te piden ahí? Te piden conocimientos didácticos para promover en los estudiantes la comunicación oral, hablando que yo soy la profesora de comunicación, obviamente. 2, conocimientos didácticos para promover en los estudiantes la comprensión de diversos tipos de texto. 3, conocimientos didácticos para promover en los estudiantes la producción de textos escritos. 4, conocimientos disciplinarios y didácticos para promover en los estudiantes el desarrollo de la interacción con expresiones literarias. Y 5, conocimientos disciplinarios para promover en los estudiantes el desarrollo de las competencias. ¿De qué estoy hablando, Miss? ¿De qué usted está hablando? Y para entenderle mejor, estoy hablando de este temario que todos conocemos. Yo he desprendido este temario como hubiera desprendido de cualquiera, porque comunicación tiene que ver con el área de inicial, con el área secundaria, bajo la modalidad EBR, bajo la modalidad EVA, inclusive bajo la modalidad EVE, ¿sí? Y de manera general, cuando tú estudias, esto es lo que antes venía, ¿sí? ¿Sí? Todos conocemos. Pero ahora lo que te pide el Ministerio de Educación que tú aprendas es desarrollar las competencias y capacidades del área curricular. Y lo que yo te acabo de mencionar es esto, bajo obviamente la materia de lo que yo soy o lo que yo domino. Y la materia que yo domino es comunicación, ¿sí? Entonces, bajo eso cuando me centro a estudiar, lo que tengo que tener en cuenta es mi guía a seguir. Y mi guía a seguir para que yo pueda estar apto y preparado para dar con las respuestas es ir a mi temario y enfocarme en esta parte, más que todo. Más allá de los temas generales que me acaban de plantear hace un momento al inicio de esta diapositiva, en la parte de arriba, ¿sí? Y tienes que enfocarte en esto. Entonces, acá ya se desprende y te va estructurando. Y acá te ven lo que te acabo de mencionar, conocimientos didácticos para promover en los estudiantes la comunicación oral, y contiene una serie de puntos que tú tienes que tener en cuenta en tu estudio. Obtiene la información de textos orales, infiere e interpreta la información de textos orales, adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza recursos no verbales y paraverbales, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, reflexiona y evalúa la forma, etc. ¿verdad? Y cada ítem general, como este de aquí, te plantean un contenido de puntos que tú tienes que tener claro. Entonces, así está estructurado de cada área. Por eso te digo, tú no importa de qué área seas, esto es para todos. También para comunicación, para sociales, para CTA, tú vas a entrar a esta parte y tienes que guiarte. Cuando tú estudies, lo primero que tienes que hacer es esto, ¿sí? Como primer paso. Entonces, en mi caso, profesores, yo soy la profesora de comunicación y a mí me conviene entrar acá para estudiar el desarrollo de las competencias y capacidades del área curricular. Espero que todos me estén entendiendo. Por favor, esto es muy importante, lo creo para mí personalmente y espero que sea también para todos ustedes. Sigamos. Entonces, vamos a tener, en mi caso, lo que yo voy a demostrar ahorita es cómo si esto de aquí te va a guiar y llevarte al resultado o a poder responder esa pregunta que te han planteado en tu área. Digamos, por ejemplo, ya vi los desarrollos de competencias, son todos ellos. Vamos a ver qué más nos dice. Paso 2. No olvidar lo anterior. Extraer cada pregunta del examen de acuerdo al componente o capacidad que te pida. Chicos, docentes, en el caso de
del estudio que uno se toma para prepararse, como les digo, cuando estoy en ese momento de mi aprendizaje de manera individual solo, con todo el contenido que ya he extraído, bien, yo tengo que adicionarme o ayudarme de mi examen que me ha venido el año pasado porque es el más reciente. Y ahí tengo que ir, ¿sí? Tengo que dirigir para poder yo usar mi DCN, donde están mi desarrollo de competencias, capacidades, qué sé yo, y donde también para poder usar mi temario, tengo que enlazarlo a lo que es mi pregunta que me vino en el examen, el último examen, porque es muy probable que bajo ese enfoque te venga. Entonces, una vez que tengo el temario a la mano, como ya los enseñé, tengo que tener a la mano las preguntas que me ha venido en examen y estudiar bajo esa premisa. Entonces, punto número 2, tenemos muy en claro este segundo paso. Punto número 3. Busca en tu DCN del 2019 o en el DCN que es el articulado, aquellos componentes y capacidades que la pregunta del examen te pidió y que complementará el contenido o con los contenidos de los desempeños y estándares. Ese es el tercer paso que tienes que hacer, ir a tu DCN. Por eso es que, a ver, si estamos siguiendo la secuencia, ¿qué tengo que tener primero? Mi temario. Segundo, mi examen. Tercero, mi DCN. El articulado y el actual. O el reajustado, que lo vemos también en educación básica alternativa. Esos tres elementos claves para poder hacer mi estudio más compacto y mejor. ¿Qué más voy a tener? Paso número 4. Tengo que diagramar un esquema relacionando aquellos componentes, capacidades que me va a plantear mi DCN, pero eso va a depender ¿de qué? De la pregunta que yo he extraído. En la pregunta que yo he extraído me puede pedir un componente, una capacidad, una competencia, un desempeño, etcétera, y lo tengo que relacionar. Una vez que yo he identificado mi pregunta, hago mi esquema. Y mi esquema va a estar estructurado de la siguiente manera, que después lo vamos a ver. Y quinto paso, después de haber relacionado esos aspectos curriculares a tu área, vas a responder a la pregunta que te pedirán y te darás cuenta que podrás hallarla con facilidad. ¿Sí? Eso, después que tú has hecho todo ese esquema y lo has relacionado con el DCN y lo has vinculado con ese esquema que has extraído de las competencias, capacidades o desempeños, vas a darte cuenta que vas a dar con él, con la clave que es y que corresponde a esa pregunta. Sexto paso, ya las demás preguntas, obviamente, tenemos que tener muy en cuenta que mi examen de lo que compete a los conocimientos de la especialidad no aborda solo lo que es bajo el enfoque curricular, sino que aborda lo que es mi área. Quiere decir que si yo soy profesora de comunicación, también en mi examen me van a pedir preguntas como por ejemplo, yo como profesora de comunicación me van a pedir cuál es la relación que se encuentra o la diferencia que se haya entre los conectores concesivos, ¿sí?, con los conectores aditivos, ¿sí? Entonces ya se van a ahondar a mi materia. Y a eso es donde se aplica el sexto punto. ¿Sí? En el sexto punto te está dando a conocer que no solamente te aboques en el estudio de lo que es el enfoque curricular, sino que te aboques también a prepararte personalmente en tu área. CTA, religión, eso ya tú lo sabes, por algo es que tú has llevado un proceso de estudio largo, 5 años, 6 años, qué sé yo, en donde tú has sustentado y eres todo un profesional. Entonces, no está de más mencionar que tienes que reforzar esa área que te corresponde a ti como profesional, porque algunas preguntas te van a venir específicamente pidiéndote de esa área, que no tiene nada que ver a ningún enfoque, solo a tu área. Eso es lo que se refiere en este sexto punto. Bien, ahora sí,
Espero que estos 6 puntos hayan quedado claros hacia ustedes para que tengamos una idea de cómo es que yo puedo estudiar mejor las cosas, en este caso para mi examen. Primer paso o primer punto, vimos que tenemos que agenciarnos de lo que vendría a ser, que tengo que tener primero el temario, ¿cierto? Recordemos, tenemos que tener el temario. Segundo, ahí voy a ubicar en la parte de desarrollo de las competencias y las capacidades del área, ¿sí? Luego voy a identificar, voy a extraer o voy a tener que tomar mi examen para ver qué preguntas traigo y lo relaciono con mi temario. Tercer paso, tengo que usar mi diseño curricular nacional, el reajustado, el actual o el que viene ya a articularse. Luego tengo que hacer un diagrama relacionando precisamente lo que me pide la pregunta, que puede ser un componente, una capacidad, y tengo eso que concatenarlo con mi DCN y de esa manera aplicarlo o dar la respuesta que me piden a mi área. Quinto paso, después de haberlo relacionado los aspectos, vas a tener la capacidad, la habilidad, porque eso es la capacidad, ¿no? Una habilidad para que tú puedas responder a la pregunta que te piden y te darás cuenta que te va a ser muy fácil. Y sexto, pues, no tengas de más, ¿no? No tengas también, por así decirlo, a un lado, más bien tenlo presente, que es necesario que ahondes también en tu materia como profesional y no lo descuides, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a ver el ejemplo o vamos a la muestra, profesores. Espero que aquí haya quedado todo claro, profesores. Quiero que en esta parte, si hay alguna pregunta, por favor, escríbame al chat. Mi interés es que de verdad pueda llegar con este tema a todos ustedes y poder ayudarles. Es mi objetivo como docente que soy también. Me interesa bastante el poder todos ayudarnos, ¿sí? Y poder de esa manera tener el triunfo, el éxito que tanto se anhela. Bien, entonces ahí está el chat, ustedes nada más me van escribiendo y vamos realizando la clase de hoy día. Muy bien, ahora sí, vayamos. Aplicación del enfoque curricular al área, les dije, de la especialidad en comunicación. En este caso, bajo la forma de educación básica regular, yo tengo comprensión lectora y mi componente, ¿sí?, vendría a ser la comunicación oral. Esto, quiero que entiendan que esto lo estoy extrayendo porque ya tomé una pregunta que va a dirigir a todo mi análisis, ¿sí? Me he adicionado de mi temario y ya extraje la pregunta. Y en base a eso voy a aplicarlo. Entonces, por favor, sigamos juntos en esto. Bien, entonces mi comprensión lectora en este caso va a tener como componente la comunicación oral. En lo que es educación básica alternativa, si es que por ahí hay un profesor, sería mi componente expresión y comprensión oral. Depende del DCN. La verdad que el DCN juega así. Al final cuando te preguntan es lo mismo para todos. No cambia casi nada y lo voy a demostrar con las preguntas que voy a enseñarles hoy día. Bien, veamos. Les dije, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Irme al temario con mi pregunta y es en donde yo voy a irme a esta parte. Desarrollo de las competencias y capacidades del área curricular. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Para mí, porque ya tomé la pregunta, las preguntas que se relacionan en este campo, voy a usar o voy a tener que centrar mi estudio a lo que vendría a ser los conocimientos didácticos para promover en los estudiantes la comunicación oral y dos, conocimientos didácticos para promover en los estudiantes la comprensión de diversos tipos de texto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver aquí? Voy a ver lo siguiente. Voy a abocar mi estudio a esto. O voy a navegar en estos. Estrategias didácticas para fomentar las siguientes capacidades, término clave en los estudiantes, donde yo tengo que analizar estos puntos. Obtiene información de textos orales,
infiere, interpreta información de textos orales, adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, interactúa estratégicamente, reflexiona y evalúa, etc. Y voy a tener en cuenta este otro ítem, ¿sí? Conocimientos didácticos para promover en los estudiantes la comprensión de diversos tipos de texto. Entonces, aquí es donde yo voy a tener que estudiar, analizar las estrategias didácticas para fomentar las siguientes capacidades en los estudios. Esto tiene que ver con lo siguiente: obtiene la información del texto escrito, infiere e interpreta la información del texto, reflexiona y evalúa la forma y el contenido del contexto del texto. ¿Sí? Entonces, bajo estos dos ítems yo lo voy a centrarme porque he cogido un conjunto de preguntas de mi examen que tienen lo mismo que ver en estos dos puntos. Bien, ahora sí, volvamos a la clase y sigamos con la temática. ¿Sí? En eso se refieren estos dos puntos señalados. Sí, gracias, profesor Pedrito. Todavía se dice DCN o currículo nacional. La forma de mencionar o darle la nomenclatura a este documento importante que el Ministerio de Educación nos ha dado para nosotros docentes, tiene el nombre de currículo nacional, algunos lo llaman diseño curricular nacional y otros lo llaman simplemente currículo nacional. ¿Sí? Bajo cualquiera de las dos formas de denominarlos no varía, lo que varía es el contenido y eso es lo que tenemos que tenerlo como relevante y poder dominarlo. Lo que el Ministerio de Educación quiere es que tú, docente, domines, es que tú conozcas tu DCN, conócelo bien. Y si tú tienes preguntas con tu profesora que te ha enseñado en el aula virtual de conocimientos curriculares, te va a poder ayudar. Profesores, yo les he venido a demostrar que siendo una simple profesora de comunicación, puedo, sin tener la necesidad de basarme o de estar conociendo aquel módulo de conocimientos curriculares y estar ahí estudiando, yo puedo simplemente con agarrar mi DCN poder vincularlo a mi área. Es lo que yo le pedí a la corporación Educa Perú, que me dé la oportunidad de enseñarles a todos ustedes lo que yo había descubierto o lo que yo había comprobado. Y espero de verdad que Dios permita que bajo esa dirección venga el examen, porque estoy muy segura que a ustedes les aportaría muchísimo. ¿Sí? Si una simple profesora de comunicación puede ayudarse del DCN para aplicarlo en la parte de mi examen, donde me piden los conocimientos de mi especialidad y que el mayor porcentaje es aplicando el DCN, imagínense que todo lo podemos hacer, profesor de CTA, profesor de arte, profesor de matemáticas, todos. Es el asunto de que tú analices y ahondes el DCN, que es tu eje vertebral, que el Estado te ha dado, está en tus manos y debe ser como tu Biblia para que tú domines esta parte. ¿Sí? Sigamos viendo. Entonces, en el diseño curricular nacional articulado y en capacidad, por así llamarlo, porque no debiéramos llamarlo así, ahora ha cambiado, al menos en educación básica alternativa, esto se llama componente, ¿sí? Porque capacidades son otras que ahorita les voy a venir a decir. Expresión y comprensión oral. Vemos que en este diseño curricular nacional articulado nos plantean dos ciclos, porque esta parte en el área de secundaria abarca desde el siglo VI y el siglo VII. En el siglo VI, ¿qué se realiza? ¿Qué se enseña? ¿Qué se desarrolla? ¿O qué se enfatiza? En este caso, se enfatiza en el desarrollo de las capacidades para diálogo y la exposición en el aula, como nos dice acá, lo que implica es saber actuar, tanto como emisores y como receptores, y es donde se persigue así que los estudiantes se expresen ante los demás en forma organizada. Bien, eso es lo que nos dice
¿no? El DCN, que tengamos en cuenta nosotros como profesores, enfatizar pues esas capacidades que tienen que ver con el diálogo y la exposición en el aula de tus estudiantes, obviamente. El actuar de tus estudiantes como emisores y como receptores va a permitir un fin, y el fin es que puedan lograr pues ellos expresarse de manera coherente, con sentido, en sus expresiones que quieran manifestar. En el ciclo 7 es donde se va a familiarizar a los estudiantes con las diferentes formas de participación grupal a través de las conferencias, paneles, etc. En donde se va a desarrollar también las capacidades, pero en este caso mayormente vas a poder, el adolescente va a poder argumentar, ¿verdad? Por eso es aquí donde se dan los debates, las exposiciones de carácter académico, porque ahí va a defender su idea y de esa manera va a desarrollar esa capacidad. Bien, como les dije, mi pregunta está guiando lo que voy a buscar en mi DCN, lo que tengo que relacionar, ¿sí? Bien, ¿qué más tengo que tener en cuenta? La comprensión lectora. También dentro de la comprensión lectora nos menciona lo siguiente. Durante el sexto siglo se persigue que los estudiantes lean y comprendan textos relacionados con su entorno, realidad próxima y de acuerdo con aquellos intereses personales y grupales que van a fortalecer obviamente su hábito de lectura. Y en el sexto siglo pues es donde va a perseguir el estudiante mayormente, o nosotros tenemos el interés que el estudiante lea textos pero ya de carácter más académico, ¿no? Más formal, más científico. De esa manera, pues, él pueda desarrollar así su aprendizaje en otras áreas, ¿no? Y es lo que queremos ahí reforzar. Bien, en esto de aquí es lo que yo tengo que tener en cuenta para poder manejar luego la respuesta de mi pregunta del examen. Ahora sí, les dije que venía a ser un organizador visual. Hacer un organizador visual tienes que hacerlo guiado del componente que te pide. En este caso, yo lo estructuré de esa manera. Tienes un componente, tienes una competencia, va a estar guiado de tu competencia, de la mano. ¿Están? De la mano. Componente, luego sigue competencia, luego sigue capacidad, sigue desempeño y sigue estándar de aprendizaje. Como les dije, todos van concatenados. Uno empalmado con el otro. Hice mi esquema, ojo, porque lo requirió mi pregunta. Tengamos en cuenta eso, no porque a mí se me pega la gana o porque tengo que estudiar pues esta parte porque también algo me va a ayudar. No, mi pregunta es la que está dirigiendo todo mi estudio. Obviamente de la mano con mi temario, con mi DCN. Entonces, voy a tener que relacionar componente con competencia, con capacidad, con desempeño y con estándar de aprendizaje. Y esto lo vamos a ver, les voy a demostrar, profesores, que sí se puede. Pero antes, vamos a conocer brevemente lo que consiste cada uno de ellos. Competencia, con la profesora Jetsi, si no me equivoco, llevan este tema. Y en base a lo que ella les ha enseñado, simplemente yo le estoy plasmando. Competencia tiene que decir, y eso tiene que ver, perdón, que también al realizar el estudio la profesora también hace el análisis del DCN. Me parece muy correcto cómo lo está haciendo, tratando de utilizar los términos más buenos y adecuados para poder hacer entender a todos y poder de esa manera aprender con gusto el DCN. ¿Sí? Entonces, a ver, la competencia tiene que ver con la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades para lograr un propósito en un contexto. Eso es mi competencia. Quiere decir que yo voy a combinar esas capacidades, ¿verdad? El resultado de esa combinación va a ser mi competencia, por así decirlo más simple. ¿Qué vendría a ser mi capacidad? Mi capacidad son los conocimientos, habilidades, actitudes que van a implicar un aprendizaje más permanente. O sea, son operaciones más particulares, ¿verdad? Que tienen que ver con el individuo. O también acá llamada menores. Son operaciones menores respecto, obviamente, que tienen que ver con la competencia, pero también resultan siendo operaciones más complejas porque depende de cómo es que lo va a aplicar, cómo lo está desarrollando o ejecutando esa capacidad, por ende se torna una operación compleja.
Los desempeños pues son aquellas descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes pues respecto a los niveles de desarrollo de las competencias, como ya conocemos, ¿verdad? Las descripciones específicas, o también le podemos denominar descriptores, ¿verdad? Tienen que ver con desempeño, antes conocidos o relacionados como si fuera un indicador. Algunos docentes y directores que conozco lo llaman indicador y no desempeño, ojo, pero no es lo mismo, tiende a ser parecido. Entonces, desempeño son eso. Y que obviamente va a estar enlazado a mi estándar de aprendizaje o a mi nivel de desarrollo de competencia. Y por ende, entonces, ¿qué sería mi estándar de aprendizaje? Son aquellas descripciones del desarrollo, pero de la competencia, yo diría, de manera global. Yo voy a desarrollar ciertos descriptores y luego lo voy a ubicar en cierto nivel creciente de complejidad, si es que depende cómo se manifieste, desde el inicio hasta el final de la educación básica. Yo lo llamo estándar de aprendizaje como un medidor, que obviamente, mientras que el desempeño también vendría a ser una herramienta para medir el desempeño, pero el estándar de aprendizaje ya viene a ser un medidor general. Así lo veo yo. ¿Por qué? Porque el desempeño te va a ayudar, esa herramienta te va a ayudar a medir esa competencia que tu alumno ha tenido como resultado de aplicar esas capacidades. Te va a ayudar a medir eso de ahí. Mientras que el desempeño es esa herramienta que te ayuda a medir esas capacidades. Mientras que el estándar es el nivel de medida que va a ser de aquel desempeño que ha extraído, de aquel resultado que has tenido tú de ese estudiante y del desempeño que tú has concluido. Entonces, el estándar de aprendizaje te va a ayudar a ubicar en qué nivel corresponde ese desempeño logrado que tú has extraído de tu estudiante. ¿Sí? Espero me entiendan, si no, normal lo vuelvo a repetir. Y por ende es que simplemente el estándar de aprendizaje se relaciona directamente con la competencia. De frente se relaciona, porque esto va a ir a tallar o a medir ese nivel que vas a lograr o que te va a arrojar los desempeños. Por esa razón es que va directamente relacionado mi estándar con la competencia. ¿Bien? El producto final, mejor dicho, el estándar de aprendizaje te ayuda a medir el producto final. Por eso es que dice desde un inicio que empieza la formación académica de un estudiante hasta el final de la educación básica. Bien. Ahora voy a aplicar a mi cuadro. Yo como profesora de comunicación voy a utilizar el componente de comprensión lectora y obviamente el componente, en este caso, de comunicación oral. ¿Sí? Y le voy a relacionar a mi competencia. Mi competencia es la siguiente. Lee diversos tipos de texto escritos en lengua materna. Esta competencia va a relacionarse con capacidades. Esas capacidades va a ser: obtiene información, infiere e interpreta información del texto, reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del texto. Capacidades que van a formar parte de mi competencia, que se vincula con mi componente de comunicación oral. A esto pues lo empalmo mi estándar de aprendizaje y yo lo he ubicado en el nivel número 2 porque es de acorde a la pregunta que yo he extraído. Ojo, y acá ya estoy aplicando el DCN del 2019. Yo lo voy a ubicar a mi nivel número 2 donde me dice lo siguiente: lee diversos tipos de texto que tratan temas reales o imaginarios que les son cotidianos, en los que predominan palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. Por eso yo le he extraído y le he relacionado con este nivel, porque en eso se va a basar mis preguntas. Y por último, mi desempeño, o por así decirlo, indicador, es aquel, pues en este caso me va a permitir utilizar un adecuado vocabulario y algunas convenciones básicas de los textos escritos. Va a estar estructurado de esa manera. Entonces mi desempeño me va a ayudar en mi texto utilizándolo de esa manera. Listo, ya lo apliqué a mi diagrama. ¿Qué más vamos a hacer? Voy a leer ahora cada capacidad en qué consiste.
Y esto, ojo, extraído también del DSN. Todo es de lo mismo. ¿Qué nos dice? Obtiene información del texto. Es la primera capacidad. Y también antes de eso quiero acotarles de que a mí no solamente me basta extraer del DCN. Yo digo que el DCN debe ser mi Biblia, pero no porque el DCN debe ser mi Biblia solamente lo voy a usar. Tengo que complementarlo con libros que tengan que ver con el contenido de mi DCN. Me ayuden para poder entenderlo mejor. ¿Sí? Y de esa manera pues mejorar lo que yo estoy aprendiendo. Bien, entonces voy a ver el contenido de cada una de mis capacidades, ¿sí? ¿Qué nos dice en obtiene información del texto? Nos dice, el estudiante, ¿qué hace? Localiza y selecciona información explícita en textos escritos con un propósito específico. Quiere decir que yo voy a extraer de una información que voy a visualizar de mi texto que va a estar ahí estructurado. En simples palabras. Así es mi capacidad que yo voy a desarrollar en esta parte cuando yo obtengo la información. 2. Mi segunda capacidad. Infiere e interpreta información del texto. Esto tiene que ver con lo siguiente. El estudiante construye el sentido del texto. Para ello va a establecer relaciones entre la información explícita e implícita. Y de esto te va a permitir deducir, ¿qué cosa? Algo nuevo, una nueva información y completar obviamente aquellos vacíos del texto escrito. Si se dan cuenta, esto de aquí tiene que ver ya con algo subjetivo, ¿cierto? En donde ya se aplica la deducción, donde se aplica la inferencia, en donde tiene que ver también la parte interpretativa, la parte que te permite traducir lo que tú quieres decir, etc. Entonces, en eso se sitúa esta capacidad, o tiene que ver esta capacidad. Tercera capacidad, reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del texto. Acá tiene que ver, pues obviamente, todos los procesos inmersos que te lleven a reflexionar y a evaluar, ¿no? Que se están relacionando, porque ambos van a suponer, como dice acá, que el estudiante se distancie de los textos escritos y ¿a dónde se dirija? A su contexto, pues. Se sitúen al contexto que está viviendo o a las épocas anteriores y a diferentes lugares. O sea, navegar en tu imaginación, crearte un contexto imaginario y de esa manera pensar que pudo haberse realizado y ejecutado pues ese texto bajo esa época y bajo ese lugar. Y eso va a permitirte pues darte ese soporte al texto que estás extrayendo. Bien, es lo que nos dice el DCN. A esto he agregado un poquito más. Obtiene información del texto escrito. Tiene que ver con que se recupera información del texto que se presenta de manera explícita. Lo mismo, ¿verdad? Reconocer la estructura. Se debe promover la relectura del texto para identificar la información precisa. Último punto, reconocer las características externas e internas de tu texto. Bien, para no dilatar en esto, ya que no son todos de comunicación, simplemente lo voy a pasar y lo voy a mencionar, lo que yo he podido complementar. ¿Qué más? La otra capacidad es donde el lector va a construir el significado a partir de ¿dónde? De mi texto, ¿sí? De mi texto. ¿Qué más? El lector esa información va a relacionarlo con su contexto, ya sea del actual o de épocas anteriores. ¿Qué más va a pasar en esta capacidad? Va a permitir deducir si se elaboran conclusiones a partir de mi texto y por último, pues las inferencias se van a formular a partir de mis conocimientos previos y de los indicios que me arroje mi texto. Indicios que también tienen un nombre, que eso lo vemos en lo que es comprensión lectora. Bien, y por último, mi capacidad de reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto. Esto tiene que ver que aquí tú vas a poder opinar sobre el tema, tus ideas plasmarlas y hallar el propósito del texto, que eso no está literalmente visualizado en mi texto. Ahí vas a identificar la ideología del autor, vas a emitir juicios desde una perspectiva crítica y vas a utilizar obviamente argumentos para fundamentar tu comentario, tu idea que plasmes
del texto leído. Bien. Listo. Ahora vamos a analizar preguntas tipo examen de nombramiento y acá te tengo otro secretito más que me encanta tener la oportunidad de poder decírtelo. Tienes que saberlo y yo pienso que debe ser así, que las preguntas del examen de nombramiento que te han venido el año pasado han sido muy similares a las preguntas que han venido en ascenso de nivel. Solamente cambiamos de vestido, pero al final es lo mismo. Y yo te lo voy a demostrar aquí. En otras palabras, quiero que sepas, si tú eres de ascenso, si tú alguna vez te nombras para ascenso, quieres seguir, ten en cuenta que el Ministerio de Educación plantea de esa forma. Te da en tu especialidad, te da las preguntas que son a veces, se ha hecho un análisis que en el nivel inicial se ha comprobado que literalmente han venido las preguntas iguales de ascenso a nombramiento del año pasado. Simplemente me ha servido aprenderme la clave. Para el nivel secundario te ha venido las preguntas vestidas con otro traje. Como dicen, ¿no? La chola vestida con otro fusto. Nada más. Y de ahí es lo mismo. Entonces, quiere decir que cuando tú hagas tu estudio, querido profesor, querida profesora, coge también exámenes de ascenso de nivel. Coge las preguntas que te han venido del examen de ascenso de nivel. Y si vas a estudiar, ojo, de esta parte, y vas a enfocarte a la parte de conocimientos de tu especialidad. Coge ascenso de nivel. Y te voy a demostrar que es así. ¿Bien? Eso es lo que otro más que quería agregarte. Y yo veo bien que sí sepas. A la corporación lo que le interesa, como les digo, es que ustedes tengan todo lo necesario para que realmente puedan salir óptimos en este examen y logren su nombramiento. ¿Bien? Bien, ahora vamos a ver entonces las preguntas en base a mi análisis que yo he hecho de lo que corresponde a mi pregunta. Yo tomé a bien seleccionar una serie de preguntas que tengan que ver con mi comprensión lectora, con mi expresión y comprensión oral, como lo acabamos de ver. Y ya lo relacioné y lo concatené. Ahora voy a mis preguntas, a mi grupo de preguntas que extraje de mi examen de nombramiento del año pasado y de mi examen de ascenso de nivel del año pasado. Esto vino el año pasado. Le he puesto en rojo y negro porque acá te doy otro secretito más. La pregunta que te plantea el examen del año pasado, de los demás años, lo mismo, la misma estructura de la pregunta, ojo, que te plantea para el nivel educación básica regular, te plantea también para el nivel básico alternativo. Quiere decir, en el examen de educación básica regular del año pasado vino esto. En la sección de salud del periódico mural de la institución educativa, los estudiantes de segundo grado han incluido el siguiente texto y aparece el texto. Mientras que en el examen de educación básica alternativa viene, los estudiantes de segundo grado están leyendo el siguiente texto de la sección salud del boletín del SEBA. Hasta en eso juegan. ¿Se dan cuenta? Pero es lo mismo. Y ahí está. El mismo texto y las mismas alternativas, querido profesor. Y la misma pregunta, obviamente. El docente le pregunta a los estudiantes lo siguiente. ¿Creen que la meditación puede ayudar a todos a aprender mejor? ¿Por qué? ¿Qué capacidad lectora busca promover? Ya, ahorita vamos a andar a lo que el análisis que he hecho, pero ahí te estoy demostrando y puedes comprobarlo, querido profesor, porque inclusive en el blog de Educa Perú están los exámenes descargados de ascenso y de nombramiento. Y ahí puedes comprobar lo que es lo mismo. ¿Sí? En cuestión de jugar con las preguntas. Ahora, entremos al análisis de la pregunta.
Extraje esta pregunta porque tiene que ver con la capacidad lectora, lo que acabamos ya de estudiar. Volvamos atrás, en el texto. Meditar es bueno para el cerebro. Leamos un poquito. Afirman actualmente los científicos que estudian los beneficios de la meditación para el sistema nervioso. Por ejemplo, se sabe que la meditación favorece el aumento de pliegues en la corteza cerebral y refuerza las conexiones del cerebro, ¿verdad? A su vez, estos cambios en la estructura del cerebro influyen en el desarrollo de la memoria y en habilidades como el procesamiento de información. Asimismo, se ha comprobado que existe una mejora de desempeño cognitivo en personas que emplean estrategias típicas de la meditación, como viene a ser el silencio, la atención al propio cuerpo y la repetición de mantras. En particular, estas estrategias potencian algunas actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, evaluar el propio comportamiento. Lo mismo viene en la pregunta de educación básica regular, en comunicación obviamente. Veamos lo que te pide. El docente les pregunta a los estudiantes lo siguiente. ¿Creen que la meditación puede ayudar a todos a aprender mejor? ¿Por qué? Y la pregunta de abajo es la que va a definir tu respuesta. ¿Qué capacidad lectora busca promover principalmente el docente con esta pregunta? Y bingo, ahí están las alternativas. Inferir información del texto, reflexionar sobre el contenido del texto o recuperar información explícita del texto. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, obviamente, si yo domino, si ya estudié, ya empalmé, ya relacioné mi DCN, fácil, mi respuesta va a ser la B. ¿Verdad? Porque me están dando la pregunta, ¿creen que la meditación puede ayudar a todos a aprender mejor? ¿Por qué? Ahí está, mi capacidad que le corresponde. ¿Será inferir? Ya hemos visto lo que es inferir. Que también es algo subjetivo, pero tiene que ver con tu texto, lo que desprendas de tu texto. Cuando tú reflexionas, es algo que tú tienes que ver con tu texto y con tu contexto y lo que a ti, la percepción que te lleve a ti a concluir de ese texto. ¿Sí? Obviamente, en mayor porcentaje, las preguntas te vienen siempre cuando te piden reflexionar, siempre te ponen ¿por qué? Ojo, ahí también juega el Ministerio de Educación, pero en este está muy clara que ese por qué tiene que ver con reflexionar sobre el contenido. ¿Se dan cuenta? Y ahí está mi clave. Sigamos a la otra. Los estudiantes de cuarto grado visitan la estación de bomberos de su localidad para aprender a usar los extintores. Una de las bomberas les está explicando qué hacer en caso de que el fuego se haya iniciado por combustibles sólidos, como papel, madera o cartón. A continuación, te presento este fragmento del diálogo que se suscitó. Un ratito acá si es que se puede, voy a resaltar la palabra diálogo. A ver, porque esto de acá me interesa. Perdón. Ya está. Palabra diálogo. Ahí les voy a decir por qué. Pero no tiene que ver con el desarrollo de la pregunta. Es para demostrarles que esa pregunta se parece a una que ha venido en ascenso de nivel. ¿Sí? Los estudiantes de cuarto grado visitan la estación de bomberos de su localidad para aprender a usar los extintores. Una de las bomberas le está explicando qué hacer en caso del fuego que se haya iniciado por combustibles sólidos como papel, madera o cartón. Y te presentan el diálogo. Pregunta: ¿qué capacidad de comprensión de textos orales evidencia principalmente la intervención de Ricardo? Ojo que yo les he mencionado que he cogido preguntas que tengan que ver con los componentes, o así llamarlos, capacidades de comprensión lectora y de expresión y comprensión oral. También acá quiero agregar otra cosa.
de que cuando te piden comprensión de textos orales, muchas veces tiene que ver precisamente con una conversación, con una entrevista, ¿sí? Y cuando te piden capacidad lectora, tiene que ver ya con la relación que tú tienes entre emisor y receptor. Entre emisor, que es mi texto, y receptor, que soy yo. Ahí tiene que ver con tu capacidad lectora. Cuando te piden comprensión de textos orales, también otro secretito, tiene que ver con lo que se relaciona una persona con otra y empiezan a interactuar. Una conversación, un diálogo. ¿Sí? No entra a tallar tanto un texto, sino un grupo de personas que están aplicando una situación comunicativa. Bien, entonces acá, ¿qué capacidad de comprensión de textos orales se evidencia principalmente en la intervención de Ricardo? Me están pidiendo qué capacidad de comprensión y ya hemos estudiado las capacidades. Bien, vamos a la intervención. Ricardo Bombera dice lo siguiente, está hablando la bombera. Recuerden, hay un tipo de extintor especial para combatir el fuego originado por papel, madera o cartón. Tiene una etiqueta con un triángulo verde con una letra A en su interior. Y Ricardo menciona, ya, entonces el fuego originado por papeles puede combatirse con el extintor que tiene una en un triángulo verde, ¿no? ¿Qué está haciendo Ricardo? ¿Qué capacidad está aplicando? ¿Inferir? No, porque no está deduciendo nada. ¿Recuperar o reflexionar? Se va a inferir y reflexionar también se va, porque no te está preguntando con el término por qué, por ejemplo, como primer punto. Tampoco te está haciendo que tú relaciones tu contexto o que tú plasmes un comentario externo adicional. Te está diciendo, está repitiendo Ricardo de manera literal la información que le has dado en un inicio. Por eso es que la clave acá sería la B, recuperar información del texto oral. Bien, vamos a la otra. Pregunta número 76. El docente ha invitado a un ingeniero ambiental para que converse con los estudiantes sobre el tema. A continuación, se presenta el diálogo que se suscitó en el aula. El invitado dice, muy buenas noches a todos los presentes. Les agradezco su interés por este tema tan importante y por haberme invitado a su SEBA. Pregunta extraída del examen de Educación Básica Alternativa del año pasado. Para comenzar, pueden interrumpirme en cualquier momento si tienen dudas. Primero voy a comentar sobre a qué lugar son llevados los residuos. Aproximadamente un 48% de la basura que producimos en nuestras casas se deposita en un relleno sanitario. El resto se deposita en botaderos informales, en varios lugares. Y esto es lo más preocupante. Los residuos son dejados en los ríos, o en el mar, o en la vía pública. Desde luego, todos hemos ayudado para que esto sea así, las autoridades y los ciudadanos. Andrea, pidiendo la palabra, dice, no entiendo por qué dice usted que hemos ayudado si más bien estamos haciendo un mal al ambiente. Estamos generando algo negativo al ambiente, un daño. Y Berta dice, no pues, en este caso se refiere a que todos somos responsables de la contaminación, ¿no es así? Están dialogando, por ende me van a pedir la comprensión de textos orales. Ojo, miren. Y de frente sé que me van a pedir eso. ¿No me van a pedir capacidad lectora? No. Comprensión de textos orales. Como le vuelvo a repetir, cuando yo hablo de comprensión de textos orales, estoy marcando a 2 individuos o 3 individuos donde van a participar emisor y receptor de manera directa. Mientras que cuando yo estoy hablando de lo que vendría a ser capacidad lectora, estoy enmarcando a un individuo con su texto. Y de esa manera se está produciendo la comunicación, en otras palabras, indirecta. Bien. Entonces, ¿qué capacidad de comprensión de textos orales se evidencia principalmente en la intervención de Berta? Inferir información del texto oral. B. Recuperar información del texto oral. O C. Reflexionar sobre los aspectos formales del texto oral. Retrocedamos. Berta.
No, pues, en este caso se refiere a que todos somos responsables de la contaminación, ¿no es así? Entonces, ¿qué capacidad está utilizando Berta? Está utilizando, si ella está deduciendo que la contaminación hace daño al medio ambiente, entonces ella está infiriendo información del texto oral. Está extrayendo lo mismo que ha dicho mi texto, pero ella está que lo plasme en sus palabras, lo que el texto ha dicho, y por ende es su deducción. Sería información del texto oral. Bien. Ahora, lo mismo ha venido en el examen de ascenso de nivel. Y es lo que te voy a demostrar. Analicemos preguntas tipo examen de ascenso de nivel magisterial. La docente ha propuesto a los alumnos de segundo grado leer el siguiente texto. A comienzos del 2004, Kimani Maruye, un granjero nacido en Kenia, África, acaparó la atención del mundo debido a que optó por ingresar al sistema educativo a sus 84 años. Maruye tomó esta decisión poco después de que el presidente de Kenia, Mwai Kibaki, introdujera la escolaridad primaria gratuita. Maruye, un excombatiente de la guerrilla denominada Mau Mau, contra las fuerzas coloniales británicas en la década de 1950, no contaba con que su decisión lo convertiría en una celebridad en Kenia. Incluso la ONU, Organización de las Naciones Unidas, tomó su imagen para promover la educación universal y gratuita. Diversos medios de comunicación de todo el mundo visitaban a Maruye para entrevistarlo y para entrevistarlo, y ahí salió la frase "aprender es libertad", decía él mientras posaba orgulloso para las fotos o fotografías junto con sus compañeros de la escuela, entre los que se encontraban dos de sus nietos. Maruye era el delegado de su clase y un estudiante que sirvió de ejemplo de perseverancia para niños y adolescentes de su pueblo natal, Nairobi. Lamentablemente, en el 2009, cuando le faltaban solo 2 años para terminar la primaria, ¿qué pasó? Maruye falleció a la edad de 90 años. Eso nos dice el texto. Linda inspiración de este personaje que nos dejó a nosotros. Bien, ahora, ¿qué te pido? La docente plantea a los estudiantes la siguiente pregunta. Miren, en sus entrevistas, Maruye decía, aprender es libertad. ¿Ustedes comparten esta idea? ¿Por qué? Te pide, obviamente, no te va a pedir comprensión de textos orales, te va a pedir capacidad lectora, porque ya te dio un texto. Hay una comunicación indirecta entre emisor, texto y receptor, el que le está leyendo. ¿Sí? O mejor dicho, emisor, el autor, y receptor, el que lo está leyendo. ¿Qué capacidad lectora entonces busca promover la docente principalmente aquí? En base a la pregunta, todavía te especifica, te dice, cuando menciona aprender es libertad. ¿Ustedes comparten esta idea? ¿Por qué? Miren que esta pregunta está cantadísima. Todavía te pregunta, ¿por qué compartirías esa opinión? ¿Por qué? Les dije que si utilizo el término "por qué", tiene que ver con reflexionar de frente. No pierdo ni 2 segundos en que ya me di cuenta. Y esa es mi clave. Así de simple. Examen de ascenso de nivel. Similar. Por no decirlo igual. Otro. Pregunta número 46 del examen de ascenso de nivel. 2 estudiantes están conversando sobre el texto. A continuación se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó entre ellos. Américo dice, ¿dónde queda Nairobi? Lo que acabamos de leer no se puede saber con la información que da el texto, ¿verdad? Y Belén, sí se puede saber, Nairobi queda en Kenia. Les estoy acá hablando el diálogo.
Y por eso es que yo resalté en la pregunta de nombramiento, porque quería que ustedes lo vean y que sea notorio hasta el término que lo usan igual. Dos estudiantes están conversando sobre el texto y a continuación se presenta un fragmento del diálogo. Están conversando, pero miren, ojo, como están conversando, estos dos personajes te piden el diálogo. Pero mira qué habilidad en Ministerio de Educación. Pero lo que te pregunta, te está preguntando no de una conversación que parte de ellos, te está preguntando o están conversando sobre el texto plasmado. Por eso es que la pregunta te sigue viniendo, ¿qué capacidad lectora se evidencia principalmente en la intervención de Belén? Si acá fuera diferente la estructura y dijera, Américo se encontró con Belén y empezaron a conversar sobre un conferencista que va a venir a enseñarles al colegio o que va a estar ahí presentando una temática en el colegio, ¿se dan cuenta? Pero no, acá sigue hablando del texto y por eso es que te pide la capacidad lectora. Pero juega con el término diálogo porque también en nombramiento me ha venido así, pero en nombramiento no había el texto. Era simplemente una conversación de ambos personajes. La primera es donde se ve más cercano el parecido entre las preguntas. Y ahorita vamos a ver otra. Entonces, en base a esto, ¿qué capacidad lectora? Obviamente te pide capacidad lectora, porque tiene que ver con tu texto. Se evidencia principalmente en la intervención de Belén. ¿Qué capacidad? Reflexionar, recuperar o inferir. De Belén, si se puede saber, Nairobi queda en Kenia. Entonces, ahí está, simple, recuperar la información. Ojo, me está diciendo de manera literal lo que me ha mencionado el texto. Cuando yo recupero información es porque yo estoy extrayendo algo de mi texto, simplemente estoy que lo repito. Lo puedo repetir al final, a la mitad, pero simplemente lo estoy repitiendo. Cuando yo infiero es porque yo ya estoy utilizando un proceso cognitivo en el cual me permite ya desarrollar mi deducción y yo puedo ahí añadir algunas palabras, si bien es cierto, pero no se desprende de lo que mi texto me dice. Mientras que el reflexionar ya sí se desprende porque sale de esa atmósfera de mi texto, inclusive yo lo extraigo, lo transporto también a mi contexto y por eso yo puedo reflexionar o al contexto de esa época. En cambio aquí no, simplemente está diciendo Belén, sí se puede saber, Nairobi queda en Kenia. ¿Bien? Lo que dice mi texto. Listo, profesores. Otra pregunta de ascenso de nivel. Próspero, eso es un texto. Entonces, ¿qué me van a pedir? Ya sabemos de frente lo que me van a pedir. Dirigiéndose a Fernando, quien se muestra sorprendido por la ilusión que acaba de observar, menciona lo siguiente. Me parecéis, hijo mío, algo afectado, desmayado. Señor, cobrad de nuevo vuestro aliento. Nuestra fiesta termina ahora. Estos, nuestros actores, como os dije, eran todos espíritus y se han desvanecido en el aire más fino y al igual que la fábrica sin fundamentos de esta visión. Las torres que llegan hasta las nubes, los palacios magníficos, los solemnes templos, el mismo globo, sí, y todo lo que en este se halla se disolverán y lo mismo que este espectáculo sin sustancia no dejarán huella alguna. Somos la materia de lo que están hechos los sueños y nuestra pequeña vida se encierra en un sueño. Es un fragmento tomado de una obra literaria. Bien, pregunta número 12. El docente conversa con los estudiantes sobre algunas expresiones presentes en la intervención de Próspero. En particular, se enfocan en comprender el significado de la expresión sin sustancia. La expresión es esta, espectáculo sin sustancia, tomando en cuenta el contexto en que aparece. ¿Qué les dije? Les iba a pedir capacidad lectora o capacidad de lectura, que es lo mismo, porque te está desprendiendo del texto. ¿Qué capacidad de lectura está promoviendo el docente con esta acción? Te está dando espectáculo sin sustancia, pero te está diciendo esto. En particular, se enfoca en comprender el significado de la expresión, tomando en cuenta, ojo,
toma en cuenta el contexto. ¿Qué les dije? ¿Qué capacidad corresponde cuando menciono o se menciona el contexto? ¿Qué capacidad? Reflexionar. ¿Sí? Lo acabamos de decir. De frente mi respuesta. Así de simple, así de sencillo es el examen. Bien, número 56. Pregunta tomada del examen de educación básica alternativa. El ruido generado por la maquinaria que se utiliza en una obra municipal impide que las clases se desarrollen con normalidad en un SEDA. Debido a esto, los estudiantes de cuarto grado de esta institución y ayudados por su docente, obviamente, van a escribir cartas a la municipalidad local para tratar de solucionar este inconveniente que se acaba de presentar, ¿verdad? ¿Cuál es el inconveniente? Que hay un ruido que lo genera un aparato. Y ese ruido, pues, es obviamente en el proceso comunicativo, ese ruido, pues, es aquello que va a impedir una correcta comunicación y por ende un correcto aprendizaje. Y va a ser estorbo a lo que tú estés conversando, hablando, enseñando en ese momento. Y eso es lo que se quiere solucionar. Bien, ¿qué te pide? Antes de escribir sus cartas, y esto es del examen de ascenso, todas estas son del examen de ascenso. Antes de escribir sus cartas, algunos estudiantes han realizado las siguientes actividades. 1. Entrevistaron a uno de los operarios de la obra. 2. Transcribieron el contenido de la entrevista. 3. Sintetizaron el contenido de la entrevista en un cuadro sinóptico. ¿Qué te pide? Obviamente que te va a pedir una capacidad de comprensión de los textos, ¿verdad? De los textos orales. Acá agrego lo siguiente también. Si te piden capacidad lectora o te piden comprensión de textos orales, te va a pedir las mismas capacidades. ¿Sí? Casi lo mismo, por no decir es igual. Bien, ahora, ¿qué capacidad de comprensión de textos? Obviamente que acá hay comprensión de textos orales porque están conversando. Les dije, cuando es una entrevista es una conversación coloquial, una comprensión, obviamente que a veces utilizan términos formales, pero está inmerso en un contexto comunicativo o situación comunicativa. Entonces, en esta actividad, ¿qué capacidad de comprensión de textos orales, mejor dicho, se evidencia principalmente? Se evidencia principalmente, si no me equivoco, en la tercera actividad. Leamos bien, en la tercera actividad, ¿qué capacidad de comprensión se evidencia? ¿Qué dice la tercera? Sintetizar el contenido de la entrevista en un cuadro sinóptico. Ahí tendrá que ver inferir. Puede ser, pero ahí no te está hablando del proceso de sintetizar, te está hablando sintetizaron el resultado, la consecuencia. No puede ser. B, recuperar información, tampoco. C, reorganizar la información del texto. Entonces la respuesta en este caso sería la letra C. Profesores, de esta manera yo estoy terminando la clase que hemos tratado el día de hoy. Espero que todo lo que se ha plasmado el día de hoy de esta clase les sirva a ustedes para que puedan reforzar su estudio que están llevando a cabo. De esta manera yo lo voy a ir desarrollando algunas clases que voy a intervenir con otra área, con otra materia, para que ustedes también puedan comprobar que se puede realizar en su área. Como le dije, todo parte de cómo tú puedas aplicar tu enfoque curricular, cómo es que tú puedas aplicarlo a tu área. Y les he demostrado que sí se puede y que se agencien de los exámenes de nombramiento y de ascenso de nivel para que puedan hacerlo. Para mí es una alegría el poder estar con ustedes, quizás un poco tarde, las disculpas ya se dio de antemano y la explicación también, y espero que en verdad esto nos sirva a todos para que podamos seguir aprendiendo. Mi objetivo y mi intención es poder mostrarles un camino que no es difícil de llegar si nos ponemos a analizar realmente y coger
con responsabilidad el estudio de mi diseño curricular nacional. Quería demostrarte que de esa manera ha venido el examen y lo que el Ministerio de Educación te pide cuando señala conocimientos pedagógicos de tu especialidad, se refiere a que tú, cómo vas a aplicar tu pedagogía, tu área, pero cómo lo vas a aplicar o cómo tú vas a relacionar esa pedagogía ayudándote o apoyándote en tu eje vertebral que en este caso es el currículo nacional. De esa manera yo quería demostrarte que si nosotros vamos por ese camino y siendo unos profesores de una materia específica, podemos lograrlo y podemos hacerlo en cada materia, si es que nos proponemos. Hasta aquí pues conmigo, muchas gracias y para otra oportunidad pues estaremos trayendo un nuevo tema. Hasta entonces. Mira todo lo que aprendiste con una sola clase. Si quieres ver otros videos, puedes suscribirte a nuestro canal haciendo clic aquí y activando la campanita para que se te notifique cuando lanzamos un próximo video. Pero si deseas cursos completos con la asesoría de nuestros profesores expertos, entonces te invito a que hagas clic aquí para que visites nuestro catálogo de cursos y estamos seguros que va a haber algo que te va a interesar. Así que nos vemos en un próximo video. Gracias.